Shalom, 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 Shalom Bet Hamidra Sarabaita, Shalom Bet Hamidra Ayaolan. Aquí para compartir en esta tarde la Parashá Matot, bajo el título de la santidad de una promesa. Bendito eres, Saba. La santidad de una promesa. Leemos en Bamidbar, números 30, 2 y 3. Moshe habló con los líderes de las tribus de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que ha ordenado el Eterno. Si un hombre formula una promesa al Eterno o se compromete con un juramento a abstenerse de alguna cosa y no profanará su palabra y obrará conforme a todo lo que haya salido de su boca. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Bamidbar 30, 2 y 3. A este capítulo número 30 de Bamidbar, en este capítulo número 30 de Bamidbar tenemos una ley concerniente a los votos que han sido mencionados por nuestros labios. Esta ley fue declarada a los jefes de las tribus para que ellos a su vez instruyeran en ellas a cuantas personas estaban a su cargo. El caso que se trata es el de una persona que hace voto al Eterno, comprometiéndose a hacer algo permitido, o como suele decirse, mejor que lo contrario. Pues nadie puede comprometerse lícitamente a hacer algo que Dios ha prohibido, a no ser que Dios mismo se lo mande. El que hace tal voto, dice aquí, que liga su alma con la obligación. El pasuk número 3. Es un voto a Dios, que es ese espíritu, y a él debe ligarse el espíritu con todas sus facultades y todos sus poderes. La persona hecha a un hombre es una obligación sobre la hacienda, pero la promesa hecha a Dios es una obligación sobre el alma. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, mas el honor es al patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. El precepto que se da en relación con estos votos es que se cumplan concienzudamente. Se da por supuesto que todas esas personas que hacen tales votos son sui juris, que gozan de plenos derechos civiles y están en pleno uso de sus facultades como condiciones indispensables para que tengan validez. Los votos que emiten sobre cosas legítimas y posibles, pero si la persona que emite un voto está bajo el dominio y la disposición de otra persona, el caso es diferente. 3 son los casos que pueden presentarse
altares relativos a mujeres bajo autoridad. Número 1 son las mujeres solteras. Número 2, las mujeres casadas. Número 3, las viudas y las divorciadas. Bendito tú eres, Abba. En el caso de una soltera que se encuentra en casa de su padre, su voto queda en suspenso mientras su padre no lo sepa. Como es natural, se supone que lo sabrá por decírselo ella. Cuando su padre se entere, está en su poder de él ratificarlo o anularlo. La ley favorece al voto. En cuanto que el padre no dice nada en contra, el silencio es suficiente para ratificar el voto. Si el padre se opone, el voto es nulo, porque es posible que tal voto sea perjudicial para los intereses de la familia. Ella, la persona, ya mostró su buena voluntad al hacer el voto. Y sus intenciones si sus intenciones eran sinceras, su persona misma será aceptable al Señor, y él obedecer a su padre le será contado por cosa mejor que el voto y el sacrificio. Bendito tú eres ahora. En el caso de una mujer casada, es muy parecido. El mismo poder del padre respecto a la soltera. Lo tiene también el marido respecto a su esposa, con las mismas condiciones establecidas al caso anterior. En el caso de una mujer viuda o divorciada, ya la mujer no tiene ni padre ni tiene marido que ejerza dominio sobre ella, y por consiguiente todo voto con lo que ligue su alma será firme. Bendito Abba. Para el varón no hay excepción, sino que vale siempre la regla general. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Bendito. Los jefes de las tribus. Moisés demostró respeto a los líderes de Israel al enseñar estas leyes primero a ellos y luego a todos los israelitas. ¿De dónde aprendemos que esto mismo se aplica a los demás enunciados divinos que Moisés transmitió a Israel? El pasuk declara: Moisés los llamó, y Aarón y todos los líderes de la asamblea volvieron a él, y Moisés les habló. Y después de eso se acercaban todos los hijos de Israel. Pero, ¿qué fue lo que indujo a la Torá a enfatizar aquí que habló primero con los líderes? Enseñar que la anulación de votos debe ser realizada por un individuo experto en las leyes pertinentes. Y si no hay un individuo experto en la ley, entonces la persona que hizo el voto podrá anularlo por medio de 3 individuos comunes, pero quizás se podría suponer que Moisés comunicó esta sección acerca de votos solamente a los líderes. Para descartar esta hipótesis hay que hacer la siguiente analogía. Aquí se enuncia la frase: esta es la palabra. Y en el texto que habla acerca de los animales degollados,
En el exterior del santuario también se enuncia la frase, esta es la palabra. Así como en aquel caso el comunicado divino fue comunicado a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, como se declara, habla a Aarón, etcétera. Así también aquí, esto fue comunicado a todos. Bendito tú eres, sacado. Esta es la palabra. Moisés profetizó con la afirmación, así habló el Eterno. Sin embargo, Moisés los superó en el hecho de que además profetizó introduciendo la afirmación, esta es la palabra. Según otra explicación, la frase, esta es la palabra, tiene un sentido restringente y es enunciada aquí para decir que el sabio anula votos utilizando la expresión anulación, bendito, y el marido la expresión revocación, bendito tú eres, sacado para jugar. Repito, el sabio anula votos utilizando la expresión anulación. Y el marido la expresión revocación, conforme a la expresión escrita en este contexto. Pero si cambiaron las expresiones, el voto no queda ni anulado ni revocado. Ay, papá. El voto, se aplica este término al que dice, sobre mí impongo el conam de no comer o no hacer tal o cual cosa. Ahora bien, se podría pensar que incluso enfatiza que se habla aquí de un juramento para imponer una prohibición, la cual implica que solo será válida si es para prohibir algo que está permitido, pero no si es para ser permitido algo que en sí mismo está prohibido. No profanará su palabra. Esta frase es equivalente al significado que quiere decir que no hará su palabra profana. Dice Rashi, no profanará su palabra, no hará de su palabra algo profano. La Parashá Matata comienza mencionando la prohibición de formular una promesa sin tener la intención de cumplirla. La Torá también explica detalladamente la manera de anular una promesa. Si la persona no es capaz de cumplirla y advierte respecto a la gravedad de profanar una promesa sin haberla anulado previamente. Ahí va. Profanar una promesa es equivalente a haber jurado en vano. Ahí, acabo de ver. Tú eres bendito. La Torá explica que el padre tiene la fuerza de anular las promesas de su hija soltera que vive en su casa. Y en el caso de la mujer casada, el marido tiene la potestad para anular sus promesas. La mujer casada ya no está, la mujer casada ya no está a cargo y en consecuencia esta ya ya no puede anular sus promesas, dado a que la Torá nos advirtió la gravedad de profanar una promesa. Ya cuando la mujer está casada, ya el padre no tiene la potestad. En este caso le corresponde al esposo. No podemos tomar a ligereza las palabras que salen de nuestra boca, ni permitir que nuestras palabras se conviertan en algo profano y sin importancia. Ay, ya va.
De todo esto nos preguntamos si una promesa es algo tan serio y la persona debe forzarse mucho por cumplirla, tal como la formuló. Entonces, ¿cómo es posible que sea relativamente fácil anularla? Por ejemplo, si en el contrato de compra de una casa una de las partes decide terminar su firma del contrato, deberá pagar una suma importante de dinero como indemnización. Y esto es en caso que se le permita hacerlo. Pero la verdad es que el mundo necesita que las promesas puedan ser anuladas, porque de lo contrario la persona nunca podría arrepentirse de su mal comportamiento, ni expiar por sus pecados. La palabra de Dios y sus decretos son como una promesa. Y si la persona no puede anular los decretos divinos a través de sus plegarias y de sus arrepentimientos, el mundo se destruiría. Ay, bendito tú eres. Dios nos dejó abierta una puerta de emergencia por la cual podemos regresar a Él, anular nuestras promesas, corregir nuestros actos e incluso anular decretos divinos. Cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, Dios quiso destruir todo el universo y crear uno nuevo en el cual el nombre de Dios fuera reconocido. Pero este decreto fue anulado gracias a la plegaria de Moshe Rabbeinu. A través de la plegaria de Moshe Rabbeinu, Dios logró revertir la cualidad de la justicia y despertar la misericordia divina sobre el pueblo de Israel. Bendecido eres, Abba. Cada mañana decimos en la bendición Baruch Hashem Amar, bendito quien dice y hace lo que dijo, bendito es quien decreta y cumple sus decretos. Esto es para enseñarnos la fuerza de la palabra de Dios y el peso incalculable que tiene. Sus decretos, pero Dios con su gran misericordia dejó para sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento sincero para que puedan expiar por sus pecados y anular duros decretos. Bendito tú eres, Dios creó a la persona con una boca. Ajá, sí, cierto. Una boca, es verdad. Dios creó a la persona con una boca. En su puerta puso labios, dentro de ella colocó encías, dientes y lengua. También creó al hombre con una garganta. Esto le permite a la persona alimentarse, masticar y tragar. Pero además su boca cumple con otra función importante, la palabra, sí. Su respiración, la respiración del hombre permite que vibren las cuerdas vocales, produciendo sonidos y palabras que expresan los sentimientos humanos. Por lo tanto, la boca cumple con dos funciones importantes, la alimentación y el habla. Bendito tú eres. Debemos tener claros que estas funciones son esencialmente diferentes entre sí. La alimentación mantiene al cuerpo, mientras que la palabra puede elevar y santificar a la persona cuando ella profundiza en el estudio de la Torah. Bendito. Haciendo una cuenta simple llegaremos a la conclusión de que la boca está ocupada en alimentar a la persona no más de 2 horas al día.
porque después de comer 20 o 30 minutos, normalmente la persona ya se siente satisfecha y no puede seguir comiendo el resto de las horas del día. La boca puede ocuparse del estudio de la Torah. Bendito eres. Bendito eres. El resto de las horas del día, la boca puede ocuparse del estudio de la Torah y elevarse espiritualmente y santificarse. Y santificando sus palabras. También existe la posibilidad de santificar el habla, evitando decir calumnias o comentarios innecesarios que purifiquen y debilitan la boca. Haciendo un voto de silencio, la persona puede purificar su boca y elevarse espiritualmente. Bendito tú eres el Señor. Haciendo un voto de silencio, vea qué importante, haciendo un voto de silencio, la persona puede purificar su boca y elevarse espiritualmente. Bendito tú eres, Abba. Por eso, el sagrado Tanaíta, Rabbi Shimon Bar Yochai, preguntó, ¿por qué Dios creó a la persona con una sola boca, que cumple con dos funciones opuestas? Dice él que debería haberla creado, dice él, no lo digo yo, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, que debería haberla creado con dos bocas, una para comer y otra para estudiar Torah. Esto es similar a una persona esto es similar a una persona que utiliza la misma toalla para secarse la cara y con esa misma toalla limpiar sus zapatos. Esto no es algo muy lógico. No. Por eso Rabbi Shimon Bar Yochai agrega que si él hubiera estado en el monte Sinaí, hubiera pedido tener dos bocas. Bendito eres, acabo de decir. Pero luego respondió el propio Rabbi Shimon Bar Yochai a su propia pregunta y dijo, si con una sola boca provocamos tanto daño hablando de cosas que no debemos hablar o jurando en vano, ¿qué hubiese sucedido si tuviésemos dos bocas? ¡Ay! ¿Quién sabe a qué bajos niveles podría haber llegado la persona profanando el nombre de Dios si tuviera otra boca? Las palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai nos muestran la importancia y la santidad que tiene la palabra. Cuánto debemos cuidarnos de no profanar nuestro hablar y evitar sacar de nuestra boca palabras indebidas. Así también como cumplir con cualquier promesa o juramento que pronunciemos. Bendito eres, Akadosh Baruj Hu. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu Torah. El Gaon Rabbi Haim de Voloshim pregunta, ¿qué diferencia a los estudiosos de Torah de esta generación de los estudiosos de Torah de generaciones anteriores? En las generaciones pasadas existieron gigantes de la Torah, mientras que en estas generaciones solo unos pocos elegidos consiguen elevarse y llegar a grandes niveles de santidad. Los estudiosos de la Torah de generaciones pasadas eran como una piedra pesada que una vez que la colocamos en un lugar no se mueve de allí. Los sabios de otras generaciones, cuando profundizaban en el estudio de la halajá y de las misbot, lograban que esas halajá o misbot que estudiaban
se asentaran en ellos como una gran roca y las cumplían durante toda su vida. Bendito tú eres, enséñanos, enséñanos, abajo. Pero en cambio los estudiosos de Torah de esta generación son similares a una planta que se sacude de un lado al otro y se esparce hacia todos los lados porque les falta un sostén que le brinde estabilidad. Primero presentan atención a una misbat, primero prestan atención a una misbat y después de un tiempo la dejan para cumplir con otra diferente y finalmente no logran adquirir ni una ni la otra. Ay, abajo, enséñanos, enséñanos abajo. A esto se refirió la Torá al decir, no profanará la palabra, obrará conforme a todo lo que haya sacado de su boca. Bendito Bamidbar 33. Bendito tú eres, bendita es tu palabra. La Torá exhorta a la persona a cumplir con su palabra y con todas sus promesas, a ser firme en sus decisiones y a no cambiar cada día de opinión. Más adelante en la Parashá Matot, la Torá nos cuenta acerca de la venganza que el pueblo de Israel, sobre Madián, por haberlos llevado a pecar, transgrediendo relaciones prohibidas. ¿Qué conexión existe entre las promesas que menciona la Parashá al comienzo y las prohibiciones maritales que se mencionan a continuación de la misma? Repito, ¿qué conexión existe entre las promesas que menciona la Parashá al comienzo y las prohibiciones maritales que se mencionan a continuación de las mismas? La yuxtaposición de estos dos temas nos enseña que a veces la persona debe alejarse de ciertas cosas materiales. Para eso puede ser necesario formular una promesa, como por ejemplo en el caso del Nazir, quien se santifica prohibiéndose a sí mismo tomar vino y todos sus derivados, porque eso lo lleva a ser más materialista. Dicen nuestros sabios que la persona que ve a una mujer sospechosa de cometer adulterio debe alejarse del vino como un nazir para que esta visión no afecte su nivel espiritual. También el Rambán pregunta, ¿por qué un nazir que no completa el tiempo de su nesirut debe ofrendar un sacrificio de hatat, que expíe sus pecados, si en verdad él no pecó? Bamidbar 6:11. No solo que no pecó, sino que durante el tiempo que cuidó su promesa logró elevarse por encima del nivel espiritual común y se lo considera santo. Entonces, ¿por qué tiene que llevar el sacrificio de hatat? Allá va. De acuerdo con lo que hemos entendido de sus sagradas palabras, el Rambán responde que si el Nazir decidió acortar el tiempo de su Nesirut, eso significa que comenzó a ir por un camino no muy bueno, porque de seguir conservando su santidad, ¿para qué querría
volver a beber vino? Si estaba conservando su santidad, ¿para qué querría volver a beber vino? Esta es la razón por la cual lo obligan a llevar un sacrificio de hatata, para advertirle y llamarle la sacrificio de hatata, para advertirle y llamarle la atención, para mantenerlo alerta y no dejarlo caer de su nivel espiritual. La promesa es un cerco que protege a la persona del pecado y le permite elevarse espiritualmente. Podemos decir que la razón por la cual el pueblo de Israel llegó a pecar con los hijos de Moab fue por no haberse colocado a sí mismos un cerco que los protegiera del pecado. Ay, ay, ay. La promesa es un cerco que protege a la persona del pecado y le permite elevarse espiritualmente. Podemos decir que la razón por la cual el pueblo de Israel llegó a pecar con las hijas de Moab fue por no haberse colocado a sí mismas un cerco que los protegiera del pecado y que les permitiera servir a Dios de manera segura. Por cuanto no utilizaron las promesas para protegerse de posibles peligros, siguiendo las reglas de que a quien busca purificarse se le ayuda a conseguirlo. Se le ayuda a conseguirlo. Cayeron en graves prohibiciones de relaciones prohibidas, a pesar de que el pueblo salió. Cayeron en graves prohibiciones de relaciones prohibidas, a pesar de que el pueblo salió con la intención de comprar prendas de lino. Por no haberse cuidado lo suficiente, cayeron en las más humillantes de todas las idolatrías, servir a Baal peor. Por lo tanto, la juxtaposición que aquí tenemos es para enseñarnos que las promesas le permiten a la persona apartarse de las vanidades. Bendito tú eres, Jehová. Le permiten a las personas apartarse de las vanidades mundanas y la protege para que no caigan en el pecado. Cuando la persona se abstiene de colocar cercos a su comportamiento, puede terminar cayendo en las peores transgresiones. Líbranos, Kadosh Baruj Hu, en las mayores transgresiones y en los más bajos niveles del pecado. Líbranos, Abba. Resumimos, pues, número 1, que la Parashá Matot describe las leyes relacionadas con las promesas y los juramentos. Si las promesas y los juramentos son tan importantes, ¿cómo se explica que sean tan fáciles anularlos? Número 2, resumimos que aparentemente esto es necesario para que el mundo pueda seguir existiendo. Todas las palabras del Creador son como una promesa, y si no fuera posible anular una promesa, no hubiera manera de anular ningún decreto, por lo que el arrepentimiento sincero no serviría absolutamente de nada. Bendito tú eres, Dios. Número 13. Dios creó a la persona con una sola boca que cumple dos funciones diferentes, la alimentación y el habla. Rabbi Shimon Bar Yochai pregunta, ¿por qué Dios no creó al hombre con dos bocas, una para cada función? Y responde que si con una sola boca las personas provocan tanto daño
quién sabe lo que podría haber sucedido si tuvieran dos bocas. Allá va. Número 4. La promesa tiene como meta detener a la persona y evitar que peque. Por eso un nazir que corta su promesa antes de tiempo debe llevar un sacrificio de hatat para expiar por el pecado de haberse quitado esa protección. Número 5. Número 6, ¿no? La Torá yuxtapuso las leyes relativas a las promesas con el relato del pecado de los hijos de Israel con las moabitas para enseñarnos que la promesa que no fija cercos que la protejan pueden caer. No es así. Para enseñarnos que la persona que no fija cercos que la protejan puede caer en las peores transgresiones y en los más bajos niveles del pecado. Bendito. La Torá yuxtapuso las leyes relativas a las promesas con el relato del pecado de las hijas de Israel con las moabitas para enseñarnos que la persona que no fija cercos, la persona que no hace promesas para que la protejan, puede caer en las peores transgresiones y en los más bajos niveles de pecado. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Un nuevo reto para mis muchachos. Bendito tú eres, Abba. Espero que ellos sepan lidiar con esta situación, que se me soltó el mensaje y se me dan dos mensajes para uno solo, que ellos aprendan a bregar con esto. Bendito tú eres, Abba. Y sepan insertar un mensaje a continuación del otro. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Bendecido sea perpetuamente. Bendito sea tu pueblo Israel. Bendice a los niños pequeños que estudian la Torá. Bendito seas, Sabino, que nos habló. Tu niño pequeño, el Moreje Shimón, alias Metáfora Kefá, Yalón, Ben David. Bendito eres, Akadosh Baruj Hu, bendecido seas perpetuamente.